Buenos días amigos, estaba proponiéndome en esta mañana de domingo eh, meditar un poco, teniendo presente que estoy con ustedes mientras lo hago, eh, acerca de un tema que, que siempre tuvo actualidad, aunque esa actualidad fue tomando coloraciones diferentes a lo largo de la historia, que es el tema del poder. Primeramente, quiero señalar que el poder como potencia, como capacidad de hacer cosas, como capacidad manifiesta y talentosa de crear, de producir, de transformar, siempre fue vivido por la condición humana desde la experiencia que nosotros tenemos en nuestro vínculo con el universo y con la naturaleza. Vemos el poder de una tormenta, vemos el poder de un león capaz de cazar y abatir a un búfalo, que es un animal mucho más grande, mucho más voluminoso. Vemos el poder del mar, vemos el poder que implica organizar al universo, dándole un orden, una órbita, una ciclicidad a los planetas, a las estaciones del año, a los ecosistemas, donde hay una pirámide ecológica en la cual hay funciones ecológicas que se distribuyen entre las especies que habitan en ese mismo ecosistema, de modo que a través del circuito de vida-muerte en ese sistema se reorganice siempre la pirámide desde un equilibrio. Vemos el poder implícito en un gran artista que concibe una obra musical, que concibe un cuadro. Vemos el enorme poder de la inteligencia en estas creaciones del arte, también en el poder del pensamiento que puede captar las lógicas subyacentes, que son condiciones de posibilidad para que los seres sean lo que son, o que son las condiciones desde las cuales podemos interpretar un suceso de acontecimientos o una sucesión de hechos. Podemos ver el poder manifiesto como un espectro en donde se expresan activamente muchísimas capacidades. Por supuesto que este poder se entiende y se percibe primeramente en el ámbito del mundo de la naturaleza, en el ámbito del cosmos, en el ámbito de lo que nos excede en cuanto a capacidad de quehacer humano, en cuanto a capacidad de crear desde nuestra condición, desde nuestra potencia personal. Este poder es percibido desde eso inmenso que está más allá de lo que nosotros podemos captar, pensar, comprender, realizar. No sería muy difícil imaginarnos como artífices del universo, no sería muy difícil imaginarnos con el poder que es necesario, supuestamente, desde esta idealización del poder, para poder, armonizar la historia, armonizar la vida de todas las personas. Nosotros percibimos el límite que tenemos respecto del poder cuando nosotros no podemos armonizar nuestra propia vida, porque nos enfrentamos con déficits, con oscuridades que encierran una información a la cual no podemos acceder directamente, una información que por otra parte es esencial para poder evolucionar y para poder crecer. Es por eso que el hombre
ha percibido esta inmensidad del poder y ha concentrado el poder en la totalidad de un poder que es capaz de todas las cosas. Las religiones monoteístas precisamente atribuyen a Dios esta concentración de todo el poder, lo cual haría de Dios un ser omnipotente, un ser ilimitado, pero también un ser que no necesita de nada ni de nadie, un ser que por eso sería absolutamente indiferente a cualquier cosa que haga, porque todo lo que es y existe procede de Él, pero precisamente todo lo que es y existe distinto de Él es algo creado por Él y es algo que Él no necesita, es algo de lo cual Él podría prescindir y no haber creado nunca. Es decir, en esta imagen de un Dios omnipotente y total, que no necesita de nada ni de nadie y que es completamente autosuficiente, nos es muy difícil comprender qué lugar tendría la alteridad, la otredad, qué lugar tendría la existencia de un otro con dignidad propia, con identidad propia, de ese otro en cuya presencia, en cuya diferencia respecto de todo lo que él no es, resplandece nuevamente el misterio de existir y el misterio de ser, porque precisamente en ese verdadero otro el ser se recrea de una manera irrepetible. Entonces no habría en el fondo lugar para la existencia de un otro en tanto verdaderamente otro, comprendido desde esta dignidad, comprendido desde la dignidad desde la cual la presencia y el ser único e irrepetible de este otro manifiesta de un modo nuevo el misterio del ser mismo y con su presencia recrea el sentido total de la existencia. Aparentemente para un Dios omnipotente que concentra todo el poder, que es autosuficiente y que no depende de nada ni de nadie, no existen otros. Debido a esto, este Dios no podría amar, porque si bien el amor, que no tiene nada que ver con una dimensión estrictamente energética, el amor es el gran acto espiritual donde se manifiesta la verdad y la libertad, que en comunión hacen del ser propio una ofrenda que hace posible la existencia y la celebración de la existencia de un otro, que es el ser amado. El amor implica esta libertad, implica esta verdad, pero a su vez, en su acto creador, se ofrece totalmente y se destina totalmente en el sentido nuevo que tiene para el Creador la presencia amorosa de su criatura amada. Este sentido lo resignifica al Creador mismo, porque ahora la presencia de su criatura amada no es una presencia anecdótica, es esa presencia en donde el mismo Creador se destina, no queriendo ser más Él sin esa criatura amada, sino queriendo ser de ahora en más en el mismo camino amoroso de un descubrimiento mutuo, de un encuentro mutuo, de un desencuentro y encuentro que en el fondo tiene como horizonte un encuentro definitivo, pleno, siempre abierto a más, con ese ser amado que salió de sus entrañas, pero que es un ser verdaderamente otro, y por eso tiene dignidad, y por eso su ser es una instancia en donde el misterio y el milagro amoroso del ser se recrea en ese ser de este otro, y por eso este otro con su presencia resignifica el sentido del propio Creador. En este sentido,
atribuir a un ser todo el poder, atribuir a un ser la omnipotencia, es equivalente a eliminar la categoría del otro y a eliminar la posibilidad del amor. Los que se aman descubren que paradójicamente son mucho más profundamente sí mismos gracias al vínculo amoroso en donde se completan y se expanden, gracias al amor que reciben del otro y gracias al amor que ellos pueden darle a ese otro. Es decir, que en el fondo lo paradójico es que el sueño del yo, por ser más pleno, más profundo y más sí mismo, solo se verifica realmente, o sea, se hace real en el real encuentro de un nosotros. Y ese real encuentro es real porque es un encuentro amoroso, y es un encuentro amoroso porque es un encuentro elegido, es un encuentro libre, pero es un encuentro que está atento primordialmente a lo que de verdad vaya ocurriendo y se vaya revelando. Y además es un encuentro que tiene como eje la decisión de permanecer en ese camino hasta que el encuentro sea cada vez más pleno y muestre que en su trasfondo siempre está abierto a un crecimiento que no tiene fondo, que no tiene límites. La medida del amor, decía San Agustín, es el amor sin medida. Dicho esto, quiero conectarlo con ciertas manifestaciones conceptuales respecto del poder, cómo se vive y hoy se publicita y se entroniza al poder. Fíjense, por ejemplo, que el poder, el desarrollo del poder personal, es uno de los propósitos de cualquier programa de coaching. Nadie va a estar en contra de desarrollar sus capacidades y desarrollar el poder que esas capacidades conllevan. Ahora, ese poder siempre está comprendido, publicitado, vendido, como esa capacidad infinita e ilimitada que uno llevaría dentro de sí en la clave personal y única que es su propio ser irrepetible, y que en esa ilimitación de ese poder estarían garantizadas todas las conquistas de un bienestar, de una dicha, de una plenitud, que nada ni nadie podría arrebatar. Esto conllevaría a creer que si realmente tenemos este poder ilimitado, que está orientado hacia un bienestar absoluto y total, podríamos también hacernos, convertirnos en semejantes, en análogos a este depositario del poder absoluto, que es esta concepción del Dios total, completo, absolutamente autosuficiente, que no necesita de nada ni de nadie, y del cual yo he observado que tiene como contrapunto fatal el hecho de que ante este Dios total, autosuficiente, no existe el otro y por lo tanto no existe la posibilidad amorosa. Con lo cual, creer que nuestro propósito de vida es desarrollar un supuesto poder ilimitado que nos traería un bienestar absoluto, implicaría que nuestro propósito es hacernos semejantes a este Dios concebido de esta manera, que es una manera antiamorosa. Aquí hay una analogía inmediata con la tentación que la serpiente le provoca a Eva cuando le dice: coman de este fruto que serán como Dios y ya no necesitarán de él. Dios les ha prohibido comer de este fruto por envidia, por celos, para que nada ni nadie se parezca a él, teniendo el privilegio del poder total. Pero yo les digo, le decía la serpiente a Eva, que si tú comes de este fruto, te volverás como Dios.
pero Dios no quiere que comas para ser exclusivamente Él el único ser omnipotente y autosuficiente. Es decir, que la tentación está fundamentada en una concepción de Dios, que es esta concepción que yo describí y expliqué, y que es una concepción totalmente errónea. La verdadera concepción de Dios es la que manifiesta la Trinidad. Dios es el vínculo entre las tres manifestaciones infinitas y fundamentales, primordiales, desde las cuales el amor se puede expresar. El amor se puede expresar como donación que hace posible a un otro, y eso es la paternidad, que en Dios es una persona, y es la persona divina del Padre. Pero esta persona divina del Padre es recíproca de una segunda manera en la cual el amor se expresa infinitamente, que es la capacidad de dejarse ser en el ofrecimiento creador de un otro, la capacidad de dejarse ser en el amor de un otro. Esta capacidad de dejarme ser para ser, dejándome ser, es la filiación, es el dejarme engendrar infinitamente por el Padre, es ser el totalmente otro y diferente al Padre, que paradójicamente sale de las entrañas del Padre eternamente en un proceso de creador, en un proceso de creación que es pleno y siempre nuevo y siempre abierto a más. En Dios, esta manera en que el amor se expresa, dejándose ser libremente en la libertad absoluta del que me ama y del que me engendra, es la filiación, y esto es en Dios la persona del Hijo. Y la tercera manera en la cual el amor se expresa infinitamente es el amor entendido como vínculo entre los que se aman. Ese vínculo en el cual, lo decía yo recién, hace un par de minutos, ese vínculo, ese encuentro, ese trasfondo, esa especie de atmósfera envolvente en la cual cada uno de los amantes siente que es más profundamente sí mismo gracias al vínculo con el amado. Ese vínculo es el que hace del Padre y el Hijo los amantes que se expanden más allá de sí mismos. Y este vínculo en Dios, el vínculo amoroso o el amor como vínculo infinito, en Dios es una tercera persona que es la persona del Espíritu Santo. Gracias a la persona del Espíritu Santo, el Padre y el Hijo se trascienden más allá de sí mismos y se trascienden dejándose ser y ofreciéndose a todo otro digno y capaz de amar y de recibir el amor. Por eso, sacramentalmente, las personas se bautizan en el nombre de la Trinidad con mediación del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el lugar para los otros capaces de pertenecer al banquete del amor, a ese banquete que inauguran el Padre y el Hijo. Esta es la concepción trinitaria. Desde esta concepción podemos decir que la divinidad no está absolutamente y plenamente y totalmente y exclusivamente en ninguna de las tres personas, porque la divinidad es el vínculo entre estas tres maneras irrepetibles y primordiales, divinas y absolutas, en las cuales el amor se expresa de manera fundamental. Así que en este caso el amor sería relación y no el monopolio unipersonal y total de un poder ilimitado e infinito que no necesita de nada ni de nadie. Por eso, cuando hoy se habla de poder y de que este poder supuestamente es ilimitado y serviría fundamentalmente a crear un bienestar personal, privado, individual, que sería como el máximo valor, este poder está en el fondo inspirado en la superstición de las autodefiniciones. Yo ya, si me creo con poder ilimitado y creo que mi valor supremo es mi propio bienestar, porque en el fondo el supuesto es que yo ya soy completo y solo lo tengo que descubrir desplegándolo, desarrollándolo. La superstición es esta, y la superstición reposa en otra superstición, que yo no necesito de nada ni de nadie, que como mi ser es completo, en el fondo no necesito de un otro. Acá necesitar de un otro no significa convertir al otro en una muleta para que yo pueda apoyarme en la vida, sino que el otro viene a traerme
una presencia única que recrea el sentido de la existencia con su tesoro, con el misterio sagrado de su propio ser. Y que cuando encima yo lo recibo como don en un vínculo amoroso, siento más profundamente lo que significa el misterio sagrado de mi propio ser, la dignidad, el privilegio, el don, la gracia de ser yo. Eso lo reconozco y lo vivo mucho más potenciadamente desde el vínculo amoroso con un otro que me trae con su presencia única y con el don infinito e irrepetible de su ser, esto amorosamente para que yo también lo pueda vivir desde mí y ante mí mismo. Con lo cual, es muy peligroso el tratamiento del poder en muchos programas de desarrollo personal, porque ese tratamiento está implicando una especie de autocompletud, una especie de analogía con esta fantasmagoría del Dios monoteísta que tiene el poder total y que no necesita de nada ni de nadie, y del cual, repito, lo que se podría deducir es que este Dios no puede ser Dios, porque no puede amar, porque no existe ningún otro, no existe la posibilidad de un otro ante Él. Por eso, muchas veces cuando hay intenciones de reivindicar cosas o de reivindicar situaciones, es muy peligroso que esas reivindicaciones en el fondo se inspiren en la creencia de una autodefinición completa y unilateral. Hay que mirar críticamente y hay que distanciarse de cualquier intento de una autodefinición que supuestamente pretendería ser autosuficiente, completa, total, porque yo no me puedo autodefinir fuera de un vínculo amoroso que implica un otro, porque lo femenino no se puede autodefinir unilateralmente sin la presencia de lo masculino. Y recíprocamente, lo masculino no se termina de descubrir en el misterio sagrado que lo habita desde lo masculino en sí mismo, sino es en el vínculo amoroso con el misterio sagrado y también único de lo femenino. No hay autodefiniciones. Las autodefiniciones con pretensión de completud, independencia y no necesidad de nada ni de nadie son supersticiones y hechizos que tienen que ver con un camino que no nos lleva al amor y que por lo tanto no nos lleva a lo más profundo de nosotros mismos. Nos enajena en un hechizo, en una superstición, que en el fondo lo que va a traer como consecuencia, primeramente, es que nos va a inhabilitar para adaptarnos a la realidad. Si yo parto de la base de que soy completo, de que solo lo tengo que descubrir y que por lo tanto tengo que desarrollar mi ser que ya es completo y perfecto y que tiene un poder ilimitado que me lleva inexorablemente al bienestar como valor supremo, cada vez que yo me siento mal, evidentemente tengo que hacer recortes, tengo que abandonar vínculos, tengo que abandonar lo que sea, tengo que destruir, deconstruir, desarmar lo que sea, porque en realidad todo tendría que funcionar bien y armónicamente. La dicha y el bienestar tendrían que ser la canción con la cual me levanto y me acuesto cada día. Y eso significa no poder adaptarme a la realidad. Adaptarse no significa resignarse. Adaptarse significa aceptar lo que está condicionándome, que yo no elegí. Yo no elegí tener glóbulos rojos, no elegí que en mi planeta exista el principio gravitatorio, no elegí pertenecer a un sistema solar con varios planetas más, no elegí vivir a través del oxígeno, no elegí ser humano en vez de reptil. Hay un orden que la realidad natural ya me impone y me presenta como escenario dentro del cual yo tengo que descubrirme y tengo que trascender desde mi dimensión espiritual, valorativa, comprensiva y con mi acción libre y creadora, tengo que trascender, pero desde la aceptación de un orden que también me excede y un orden en el cual yo he nacido, un orden que me ha recibido, un orden que yo no he diseñado, un orden que yo no he pensado. Entonces,
toda esta superstición tan tentadora de programas de desarrollo donde supuestamente yo tendría que descubrir mi poder ilimitado y que en cuyo descubrimiento está la esencia de un bienestar permanente, me lleva a no poder permanecer en nada, porque la realidad me va a traer desorden, me va a traer insatisfacción, me va a traer fracasos, me va a traer agujeros, me va a mostrar límites. Y me va a mostrar límites que van a herir esa visión narcisista y supersticiosa de que yo soy un ser completo, de que ya soy, simplemente lo tengo que descubrir, y que cuando lo descubra se va a expresar ilimitadamente mi poder, que me lleva inexorablemente a un bienestar que sería inamovible. Todo esto me lleva a un fracaso en el vínculo con la realidad. Me lleva a que no me pueda adaptar a la realidad, en este buen sentido de adaptar. Me lleva a un escapismo, me lleva a la desesperación. Por eso, cuidado con estas tentaciones de autodefinirnos, o a nivel personal, o a nivel de género, o a nivel cultura, o a nivel racial, o en el nivel que fuere, de pretender autodefinirnos unilateralmente de manera total y perfecta, porque eso supone que yo estoy creyendo que ya soy perfecto y completo, lo cual lleva a la imposibilidad de un otro, lo cual lleva a la imposibilidad del amor, lo cual lleva a la imposibilidad de la libertad entendida verdaderamente. Bueno, espero que estas consideraciones simplemente sean voces que sumen a las voces, a la escucha y a las búsquedas que cada uno tiene, como las tengo yo, como las tenemos todos. Muchas gracias por recibirlas y nos veremos muy pronto. Gracias.